Condiciones económicas, sistema de cuentas nacionales y remesas. De eso hablaremos en República. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en República. En esta oportunidad haremos una lectura de temas de carácter económico, hablaremos un poco de las condiciones económicas del país, el sistema de cuentas nacionales, cómo están el tema de las remesas al primer trimestre del año 2018, políticas económicas, diversos aspectos tenemos que platicar. Es un agrado para mí saludar a Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Buenos días, doctor. Bueno, muy buenos días. Para mí es un gusto estar conversando este día sobre la situación económica. Y como hablábamos tras bambalina, el hecho de haber publicado un nuevo sistema de cuentas abre una serie de posibilidades para los analistas y los formuladores de política pública. Ciertamente es uno de los temas importantes y que había mucha expectativa alrededor del sistema de cuentas nacionales, su publicación y su divulgación. Ya hablaremos sobre eso dentro de unos minutos, pero me gustaría iniciar un poco con esto, doctor Cabrera. Hablemos un poco de la producción de la economía en función también del sistema de cuentas nacionales, pero cómo el Banco Central de Reserva sistemáticamente la viene registrando y publicando. Si consideramos quizás el año 2017 y el primer trimestre del 2018, ¿cuáles son estos sectores económicos más productivos para el país y cuáles son aquellos sectores económicos que su productividad ha venido disminuyendo? Sí. Primero, la economía salvadoreña continúa creciendo por arriba de su crecimiento potencial. Con el nuevo sistema se nos confirma que las tasas de crecimiento reales son ligeramente mayores. Para el caso, el año 2017, registramos una tasa de 2.3% y el año 2016 una tasa de 2.6%. Dentro de los sectores que más están explicando la economía salvadoreña por el lado de la oferta, vemos cómo los sectores servicios junto con la industria se están constituyendo en los motores del crecimiento. La industria manufacturera creció en el 2017 a una tasa de 3.4%. Vemos también la industria de la construcción con una tasa del 4% y el comercio al por mayor y al por menor con una tasa de 3.8%. Hay sectores como las actividades financieras y los seguros que también crecen al 3.9%. Y el sector comunicaciones empieza a repuntar con una tasa de 3.8%. Lo que estamos viendo es que las fuertes inversiones registradas en el sector telecomunicaciones, en la industria de la construcción, en la industria manufacturera, empieza a dar sus frutos en términos de valor agregado. Creo que esto es una muy buena noticia para la economía salvadoreña. Y por otro lado vemos el sector agropecuario creciendo a una tasa de 0.6. Sin embargo, este crecimiento es bajo porque en el año 2016 el sector agropecuario crece a una tasa de 8.5%, ¿verdad? Esa es una estimación relevante y también una métrica importante sobre esto, doctor Cabrera. Hay un aspecto que estaba revisando un poco las cifras que publica el Banco Central de Reserva sobre la industria manufacturera y menciona desde el 2015 al 2017, bueno, de 3.709 millones de dólares en el tema de producción de esta industria. El 2015, de la manufactura me refiero, al 2017 a más de 4.000 millones de dólares, digamos, una cantidad bastante importante. Y esto, a la luz de qué elementos se puede explicar que esta industria en particular ha venido en un ascenso relevante, sí, significativo. Nuestro gobierno le ha apostado a la política de fomento, diversificación y transformación productiva, dado que el sector manufacturero es un sector que genera empleo de calidad, pero al mismo tiempo, como tú lo mencionas, un valor agregado creciendo en el tiempo. Esto ha traído como consecuencia que dentro de las exportaciones totales
alrededor del 96% de nuestras exportaciones son manufacturas. Significa que estamos tratando de diversificar la actividad económica industrial, abriendo nuevos mercados y sobre todo generando nuevos productos. Y hay un hecho destacado que en la inversión extranjera directa del año 2017, que hemos cerrado con un saldo a favor cercano a los 792 millones de dólares, de esos 792 a la industria manufacturera han ido 414 millones. ¿Qué significa? Que los principales inversionistas internacionales ven como una área de mayor rentabilidad al sector manufacturero y obviamente pues vemos casi más del 40% de la inversión extranjera para este sector. El sector manufacturero tiene una de las características y es se puede mecanizar, la incorporación de maquinaria y equipo es mucho mayor que el sector agropecuario o el sector servicio. Y esto ha dado como consecuencia que las importaciones de bienes de capital al mes de febrero estén creciendo más del 8%. Esto creo yo que lo que nos está diciendo a futuro es que se va a mantener un incremento de la producción manufacturera, pero también nos está diciendo que los montos de inversión privada en los próximos años probablemente se va a ir profundizando. Bien, ahora otro de los asuntos que quiero consultarle, doctor Cabrera, es en materia de exportaciones. Revisando un poco el sitio web del Banco Central de Reserva, para enero de 2018 se habla de diferentes sectores y ramas económicas que han tenido un buen desempeño, según lo estima el Banco Central de Reserva y los datos que ha ido registrando. Uno de estos es la industria azucarera en el tema de exportación, 53.2 millones de dólares, el servicio industrial de maquila de 100.9 millones de dólares y los textiles y sus confecciones 90.9 millones de dólares. ¿Qué elementos se tienen en cuenta que la exportación de estos tres sectores? Bueno, hemos hablado un poco de la manufactura, de la maquila y los textiles como uno de los que ha tenido más producción últimamente, pero ahora se incorpora la industria del azúcar. ¿Qué lectura hace el Banco Central sobre estos tres rubros? Primero, las exportaciones se han venido recuperando desde 2017 y al mes de febrero las exportaciones crecen a 2 dígitos. Como tú muy bien nos expones, son los sectores la maquila, la industria textil, también el azúcar y también los plásticos, los que están haciendo posible que las exportaciones como un todo estén creciendo 12.7%. Todavía este crecimiento creo yo que se está explicando por la reactivación del mercado norteamericano. Este viernes pasado la OCDE acaba de divulgar nuevas proyecciones para el crecimiento de los Estados Unidos y nos resulta muy positivo porque las estimaciones que tenía la Reserva Federal, el Fondo Monetario, eran unas tasas de crecimiento cercanas al 2.3%, la OCDE lo eleva para este año a 2.9% y para el año 2019 una tasa de 2.8%. ¿Qué significa para El Salvador que nuestro principal mercado exportador incremente su actividad económica? Es que va a haber una mayor propensión a importar de nuestros productos. Por otro lado, también vemos cómo el mercado laboral hispano, la tasa de desempleo hispano es del 5% aproximadamente, lo que nos garantiza es que el flujo de remesas familiares hasta el 2021 no va a sufrir impactos sensibles. Al mes de febrero el crecimiento económico de las remesas familiares anda cercano al 7.2%. Sí. Esto nos sorprende porque nuestras proyecciones a finales de año, dado los efectos de la política migratoria de la administración Trump, nosotros estimamos un 4.4 aproximadamente. Sin embargo, el Fondo Monetario en su última visita a El Salvador en la primera quincena de febrero coincidía con nuestras estimaciones que hasta 2021 no vamos a ver impactos sensibles
en la tasa de crecimiento de las remesas, mucho menos en la actividad económica. Y ahora con este cambio en el mayor crecimiento de los Estados Unidos, creo que están soportando nuestra previsión para este año de crecimiento de 2.5%. Tenemos que hacer una pausa, doctor Cabrera, pero al regresar me gustaría que profundicemos un poco en el tema de las remesas, también un poco el crecimiento de las exportaciones en los rubros que hablábamos, y vamos a hablar del sistema de cuentas nacionales. Permítanos una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Doctor, ahora tenía una duda respecto al bloque anterior sobre el tema de las exportaciones y tres de los sectores o de ramas de actividad económica que están bastante marcadas: la manufactura, la maquila, los textiles y sus confecciones. Una pregunta que quizás la gente se podría hacer, la gente que está escuchando, nos está viendo en este momento, es cómo el crecimiento y la alza en la tasa de exportaciones de este tipo de industrias se traslada, por ejemplo, en mejoras económicas, en mejoras sociales al país y también a los sectores que trabajan en esos rubros, los trabajadores y trabajadoras de esos rubros. La industria manufacturera tiene una característica, y es que dado sus incrementos de productividad laboral mayores que el agro y que los servicios, y una mejor mecanización, puede pagar salarios un poco más elevados al del resto de sectores. Entonces, la vía, como nosotros vemos que se traslada esta mejora de las exportaciones y de la producción, es a través de los incrementos de los salarios nominales y también los salarios reales. Nuestras estimaciones sobre el crecimiento de los salarios a nivel de la economía en su conjunto es de 4.2%. Hay que recordar que el año pasado hubo un incremento del salario mínimo hasta llegar a los $300 para la manufactura y también para la industria de la maquila. Por lo tanto, consideramos que por esa vía es como hemos visto también un incremento en el gasto de los hogares salvadoreños y, digamos, en la medida que nuestra política económica trabaje con estos sectores de la política de transformación productiva, en esa medida somos más productivos como país, pero al mismo tiempo, y este es un mensaje a los empresarios, los incrementos de la productividad tienen que ir acompañados con incremento de los salarios nominales de los trabajadores. Sí. Y una de las grandes sorpresas que nos da nuestro sistema de cuentas nacionales es que desde el año 90 hasta el 2014, el aporte de los salarios al Producto Interno Bruto anda cercano al 38%. Esto, no es una buena noticia, porque la mayoría de países desarrollados y de crecimiento rápido, el 68% del Producto Interno Bruto va para los salarios. Entonces, lo que nos está diciendo es que debemos de generar más aportes de los trabajadores en el Producto Interno Bruto. Ese es un aspecto muy relevante, doctor, el hecho de que en una economía requiere que el aporte del salario hacia su producción interna sea sostenido y vaya en crecimiento, porque nos refleja que la economía está creciendo, pero también tiene una actividad, por decirlo de una manera, fluida económicamente, doctor. Correcto. Entonces, a nosotros sí realmente nos sorprende que el crecimiento sea de apenas unas décimas, ¿verdad? Cuando uno esperaría que el salario pues se fuera aumentando en términos del Producto Interno Bruto. Por tanto, creo yo que uno de los grandes retos de nuestra economía salvadoreña, aparte de generar empleo digno, que tenemos grandes déficits, es también generar un mayor incremento de los salarios reales.
Bien, ahora me gustaría aprovechar para consultarle sobre el tema de remesas familiares. El Banco Central de Reserva viene también investigando sistemáticamente y cada vez más porque tiene un aparataje técnico y ahora hasta puede definir con detalle o puede mencionarnos con detalle los lugares que son más favorecidos, es decir, municipalmente y también territorialmente. Pero me gustaría hacer esta lectura de las remesas familiares. Estamos hablando de un periodo desde el 2014 al 2017 que va en aumento de las remesas familiares, y el último registro que se tiene, que son un poco más de 380 millones de dólares en concepto de remesas solo para enero de 2018. ¿Qué lectura nos hace este aspecto, a la luz también de que la expectativa que se tenía con las medidas y las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos probablemente iba a deprimir un poco el flujo migratorio, pero estamos teniendo alzas y vemos que desde los últimos por lo menos 4 o 5 años el tema del monto de las remesas anualmente viene incrementando? Sí, yo creo que el 20% de los hogares salvadoreños están recibiendo remesas. Si hacemos un cálculo de las remesas más el Producto Interno Bruto, menos el ingreso nacional disponible bruto, menos las transferencias que salen del resto del mundo, pues llegamos al concepto de ingreso nacional disponible bruto. Sí. ¿Por qué abordo yo este tema? Porque el Producto Interno Bruto se va quedando limitado para evaluar la importancia que tienen más de 5.000 millones que entraron de remesas familiares el año pasado. Sí. Y ahora vemos nosotros como en el caso del mes de febrero tenemos 380 millones. El ingreso nacional disponible bruto per cápita en el año 2017 ha sido alrededor de 4.322 al año, ¿verdad? Entonces vemos que hay departamentos específicos donde se concentra la mayor afluencia de las remesas, como es el caso de San Salvador, San Miguel, ¿verdad? Y creo que pues en esa medida esta afluencia va activando el consumo, va activando el proceso productivo y obviamente esto lo vemos en el muy corto plazo pues en la economía nacional. Sí recomendaríamos desde el Banco Central trabajar por mantener el poder adquisitivo de los hogares. Creo que en la medida que la inflación sea baja y estable, estamos garantizando que no vamos a tener una erosión de esas remesas familiares que tú citabas y mucho menos del ingreso nacional disponible, que es una nueva medida que estamos calculando a partir del sistema de cuentas nacionales y que nos va a medir de manera más representativa el peso que tienen las remesas familiares en El Salvador. Es interesante también con esta indagación que hace el Banco Central de Reserva sobre las remesas, doctor, que el promedio de remesa para enero de 2018 $260 y también de 50 municipios recibieron por lo menos el 69% de ingresos que llegaron de manera formal. Estamos hablando de poco más de $250 millones. Estamos hablando que 50 municipios concentran, por utilizar este término, casi el 70% de los ingresos. O sea, podemos hasta decir zonas particulares que se ven favorecidas con este flujo de remesas que están llegando pues mensualmente. Sí, ahora el reto que tenemos como gobierno y como país es, primero, las remesas, su principal objetivo es mantener los niveles de consumo, fortalecer los gastos en educación y salud. Pero también hay una posibilidad de que estas remesas puedan ser reinvertidas desde la perspectiva productiva. Creo que eso siempre ha sido un reto para las políticas públicas y a futuro las políticas económicas que silvanen tienen que ir dirigidas a reorientar desde una perspectiva productiva la remesa. ¿Cómo en este caso los funcionarios, desde su perspectiva y al frente del Banco Central de Reserva,
deben leer el flujo de las remesas, pero deben también leer un poco el tema del crecimiento económico y ver todas estas cifras en función de, bueno, tenemos ciertos municipios, ciertos departamentos que son más favorecidos por remesas. ¿Cómo podemos hacer esto en políticas públicas que beneficien las condiciones de vida de estas personas y que tal vez su consumo no sea dirigido a cosas o a bienes o a servicios, probablemente algunos más necesarios que otros? Pero ¿cómo se puede lograr? Sé que es un reto, resulta algo bastante complejo para un gobierno, pero ¿cómo se podría? Ahí sobresale la importancia estratégica que tiene CONAMIPE como una instancia de un vivero de microempresas, ¿verdad? A través de CONAMIPE se puede ir reorientando algunos recursos de las remesas familiares para fines productivos. Y vuelvo al nuevo sistema de cuentas nacionales porque en el año 90 nosotros no teníamos una medición fiable de los trabajadores por cuenta propia. Estos trabajadores por cuenta propia hoy obtienen el 15.1% del Producto Interno Bruto en el 2005 y en el 2014 obtienen el 13.4%. Por primera vez estamos midiendo de manera fiable cuál es el peso que está teniendo los trabajadores por cuenta propia, que algunos lo tipifican como sector informal, aunque en el sistema de cuentas nacionales nosotros ese es el concepto pues que manejamos. Es decir, vemos que hay una fuerza que se mueve a través de este sector informal y que puede ser explicado por transferencia pues, de remesas, o puede ser otros factores, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí hay una línea de investigación que se abre y que lo que nos viene a plantear el nuevo sistema, y antes que se me olvide esta idea, el Banco Central ha publicado lo que se llama la matriz de ocupación. Y algo muy sorprendente es que son los hogares los que están generando el 60% de la ocupación. Paradójicamente no son las empresas las que están generando. De ahí la importancia estratégica que tiene CONAMIPE en este momento. Y aquellas, digamos, redes de trabajo que se están desarrollando a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que también entiendo yo que está generando microempresas, ¿verdad? Y que es un área muy prometedora, ¿verdad? No es fortuito, digamos, 13.4 de un PIB de alrededor de 23,000 millones, ¿verdad? O sea, que es una cantidad sustancial. Es decir que, doctor, hay que ver con más detenimiento la generación, producción que tienen los hogares, pero a mí me llama mucho la atención, como usted nos lo dice, tendremos el otro bloque para ampliar un poquito más, pero que son los hogares en lugar de las empresas. Exacto. Porque se ha creído un poco la idea que son las empresas las que generan riqueza, actividad, pero con las mediciones van apareciendo que son los hogares los que, digamos, lo voy a poner así, los que ponen el músculo económico de las actividades económicas de un país. Correcto. Actualmente estamos trabajando con CONAMIPE en el análisis de una encuesta sobre la micro y pequeña empresa a nivel nacional que desarrolló la Dirección General de Estadística y Censos el año pasado. Creo que nos va a dar una riqueza de información y que viene en la línea de plantear, son los ocupados los que están generando empleo, las micro y las pequeñas empresas, que también les llamamos trabajadores por cuenta propia, son la columna vertebral del crecimiento económico y de la generación de empleo. Y por tanto, tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con medidas de gobierno. Por ejemplo, el pago a proveedores por parte del gobierno es vital. Tiene que tener una importancia estratégica a la hora del pago. Excelente, doctor. Tenemos que hacer una pausa, vamos a ir ampliando este tema y vamos a hablar del sistema de cuentas nacionales. Regresamos en minutos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Ahora vamos a hablar un poco del sistema de cuentas nacionales, doctor Cabrera. Y uno de los aspectos, lo habíamos hablado en otros espacios en algún momento, y nos hacíamos la pregunta, quizás, ¿por qué demoró tanto la divulgación del sistema de cuentas nacionales? Sé que es algo que también el Banco Central de Reserva venía trabajando, y cuando presentó hace más de una semana ya los resultados y el informe con el apoyo de organismos internacionales para esta métrica, pero la pregunta era, ¿llevó más tiempo de lo esperado? ¿Por qué habrá sido? Sí, un sistema, lo que es la implementación de un sistema de cuentas es un proceso complejo, porque al Banco Central, que es un compilador de estadísticas económicas, lo decisivo es tener de manera oportuna y a tiempo esa materia prima que son las estadísticas económicas. Sí. Aunque oficialmente el Banco Central haya divulgado en el 2005 que iniciaba el proceso de estimación del nuevo sistema de cuentas, en la realidad no disponíamos de la totalidad de censos que se estaban desarrollando en ese momento. El último censo agropecuario, los resultados, el Banco Central los obtuvo oficialmente alrededor del año 2012. Cuando yo entro al Banco Central en junio de 2014, yo me encuentro que solo estaba calculado el año base 2005, preliminar, y el año 2006. Es acá donde yo reoriento todo el proyecto de las cuentas nacionales. Vale la pena mencionarles a la población que yo entré al Banco Central como encuestador del sector industria manufacturera en el Departamento de Cuentas Nacionales. De ahí que yo evalué la necesidad de un cambio estratégico tanto en la organización como en la forma que estábamos trabajando. De junio de 2014 a diciembre de 2017 es el periodo en el que hemos calculado el nuevo sistema de cuentas. Es decir, usualmente una implementación de un sistema de cuentas tarda entre 5 años a 8 años aproximadamente. Si cojo desde mi gestión, pues son casi 3 años los que nos hemos tardado, sí, dado los retrasos en la estadística y el Banco Central como compilador no podía hacer gran cosa. Esto, digamos, vale la pena pues mencionarlos. Sí hemos tenido un gran apoyo de, por ejemplo, del Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, quienes nos han brindado registros administrativos, la Superintendencia del Sistema Financiero, y no se diga la Dirección General de Estadística y Censo, que con la Dirección General de Estadística y Censo hemos estado trabajando de la mano todas las encuestas económicas del sector manufactura y del sector servicios, que esto representan casi el 50% del Producto Interno Bruto. También algo que es muy importante es que el manual de cuentas nacionales que estábamos utilizando era de 50 años atrás, de 1968. Y el proyecto de las cuentas nacionales transitó. Cuando yo llego al banco tenía el manual del año 93, pero ya había salido el manual del 2008. Y tomamos la decisión de transitar hacia el último manual de las cuentas nacionales, y es el último manual el que nosotros hemos publicado este viernes pasado. Hay un aspecto, doctor, perdón que le interrumpa, pero me llamaba mucho la atención, ya con esto de la aplicación del nuevo sistema de cuentas nacionales, la actualización a un nuevo manual de cuentas nacionales, ¿cuáles son algunos de los hallazgos que más marcaron? Por ejemplo, cuando ya empezaron a hacer estos cruces de información y empezar a hacer contrastes de cómo veníamos midiendo las actividades económicas tiempo atrás y ahora cómo las estamos observando, ¿cuáles son algunos de los aspectos que ustedes dicen, aquí es donde tenemos que prestar mayor atención o donde debemos observar con más precisión? Ya usted nos anticipaba un poco sobre esto del tema de los hogares y el porcentaje que tienen los hogares en la actividad económica, pero ahora en otros de las áreas usted dice, estos son aspectos claves que no pueden pasar por alto para quienes toman decisiones en política pública, en el campo económico, en el campo fiscal o en el campo de promoción de actividades económicas, no pueden pasar por alto. Sí, creo que algunos hallazgos fundamentales
son la caída abrupta de la importancia relativa del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto. Para el año 1990 representaba el 17% y en el año base 2005 cae al 6.2%. Es una caída abrupta. Y en el 2014 llega a 5.9 para dar unas estadísticas. Pero también vemos que la industria manufacturera cae del 22% en el 90 al 17% en el año 2005. Vemos por otro lado cómo el sector servicios, este heterogéneo sector servicios aumenta su importancia relativa desde el 61 hasta el 69%. ¿Qué explica la fuerte caída del sector agrícola? Y creo que es bueno que nos detengamos para que vean que las políticas públicas implementadas entre 1990 a 2005, que es nuestro nuevo año base, sí han impactado negativamente en el agro. Hubo un abandono del sector agropecuario y también lo podemos ver porque cae la superficie cultivada, caen los niveles de productividad, también vemos los efectos del cambio climático, los fenómenos del niño, la niña, y algo que es muy propio y es que la migración no solo fue de El Salvador hacia los Estados Unidos. Entre 1990 a 2005, más de 1 millón de personas migran y también se da esa migración del campo a la ciudad. Vimos cómo en el año 90 casi aproximadamente 45-50% era la estructura de la población urbana y rural. Ya al 2016 la población rural cae hasta casi el 30%. Eso implicó mayor demanda de tierras para proyectos urbanísticos y una reducción sensible en las áreas cultivadas. El café, solo para citar un dato, la productividad del café, que en 1990 era 15 quintales de café uva, cae a 8.4 quintales de café uva, ¿verdad? Esto para citar algunos sectores. La importancia del café en el PIB cae del 4.5 al 0.9% y los cereales del 3.3 al 1.2, solo para citar algunos. La caña de azúcar se mantiene cercana a los datos del año 90, 0.6 del PIB, 0.5. Qué interesante este caso que menciona, este dato sobre el café, porque podría plantearse por las condiciones y la medición que esto da, que tal vez no sea una apuesta de momento clave para un gobierno irse al tema del café, sino a otros, digamos, a la luz un poco de los datos. Puede ser una interpretación válida. Sí puede ser una interpretación válida, pero cuando uno ya entra en profundidad a evaluar el sector cafetero en El Salvador, sí es estratégico para nuestro país. Y de ahí que el Banco Central ha estado apoyando toda la estrategia de reactivación del café. ¿Por qué? Por un lado, si aumentamos la superficie cultivada del café, podemos atenuar los efectos del cambio climático, podemos captar más recursos hídricos para la población. En los próximos años, uno de los retos para el mundo va a ser la cantidad de agua y las necesidades que van a tener las ciudades. Y por otro, el sector agrícola, hay alrededor de 195,000 hogares que se clasifican como agricultura familiar, y estos hogares están produciendo el 50% de los granos básicos de El Salvador. Entonces, también es fundamental a estos hogares minifundistas dotarles de crédito, dotarles de asistencia técnica e incorporar las mejores técnicas de cultivo. Y por otro, mencionaba el sector agrícola es fundamental para la suficiencia agroalimentaria en El Salvador. Entonces, lo que vemos es, por el contrario, el abandono del sector agrícola. Creo que fue una mala decisión para esta economía.
y ahora debemos de retomar, eso sí, con mayor eficiencia en el uso de los recursos, un peso mucho mayor del sector agrícola. Japón, Corea del Norte, el peso del sector agrícola es mucho mayor del que tenemos nosotros, ¿verdad? Eso sí, los niveles de productividad no son comparables con los nuestros. Otros hechos económicos del por qué la industria manufacturera baja levemente su importancia relativa es, en 1990 no teníamos un desarrollo de la industria pesquera, esto nace a partir del 2002. También hay actividades productivas que han desaparecido, como la parte de la industria del tabaco. Teníamos una empresa, Carretera del Boulevard del Ejército, sí. Desaparece El Salvador, se mueve pues a Honduras y esta industria del tabaco muere, pero también vemos industrias que se fortalecen, como la industria pues de las bebidas. Ya no solo se produce café, ya no solo se produce gaseosas, sí, o cerveza, sino que hoy se diversifica jugos de frutas, etcétera, etcétera. La industria de la maquila, ¿qué vemos de la industria de la maquila? La industria de la maquila ha sufrido una transformación completa desde una maquila tradicional a un sector textil de alta tecnología con un clúster de paquete completo, ¿verdad? Entonces, esto cambia simplemente el concepto que los operarios iban a trabajar y ya todo venía de los Estados Unidos. Hoy el diseño de los productos también se hace en El Salvador. Tengo que hacer una pausa, doctor, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco del tema fiscal, de las mediciones fiscales a la luz del sistema de cuentas nacionales y también un poco del sector de la administración pública. Volvemos en minutos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros. Ahora con el sistema de cuentas nacionales, uno de los temas que me gustaría conocer es sobre los aspectos de carácter fiscal, de política fiscal y la carga tributaria. Ahora con esta medición y la aplicación de los nuevos estándares para medir las cuentas nacionales, ¿qué hallazgo se puede destacar sobre el tema, sobre todo fiscal, el tema de la carga tributaria? ¿Cuánto está recolectando el Estado? Si al final lo que está recolectando ya con las mediciones ha sido más, ha sido menos, ¿qué elementos podemos destacar ahí? Este nuevo sistema tiene una gran bondad y es que nos estima de mejor manera cuál es la importancia relativa del gobierno en la economía. En el año 90, los gastos de consumo del gobierno representaban el 9.9% del PIB. Ya para el 2005 han aumentado al 14% y al 2014 ya llega cercano al 16%. Entonces, significa que la política pública, un incremento del gasto público, un incremento de la inversión pública va a tener impactos positivos en el crecimiento económico. Respecto a la carga tributaria, las cifras que dan de carga tributaria para el año 2015, en el anterior eran 15%, hoy se elevan al 16.9%. ¿Es suficiente esta carga tributaria? No, la respuesta es no, porque la carga tributaria en América Latina en el 2015 es 22.8%. Sí. Todavía hay un espacio para mejorar la carga tributaria, hay un espacio para darle un golpe de timón a la recaudación. No es posible que 2/3 partes de la recaudación sean basadas en impuestos indirectos y que esos impuestos indirectos vienen a recaer sobre los trabajadores por cuenta propia, vienen a recaer sobre los hogares salvadoreños, que de hecho dijimos que están generando el 60% del empleo. Tenemos que darle ese golpe hacia impuestos directos. El Fondo Monetario recomendaba impuesto al patrimonio, el impuesto predial, y eso es otro de los elementos que yo creo que es bueno. Otra de las bondades que tiene este nuevo sistema de cuentas nacionales es que para medir
los ratios fiscales, externos, financieros, ya no solo nos da el Producto Interno Bruto, sino nos da el ingreso nacional disponible bruto como una medida, digamos, más representativa de esas transferencias que vienen a El Salvador, que dijimos que eran alrededor de 5.000 millones, pero también aquellas ganancias en conceptos de royalties que las empresas localizadas en El Salvador envían a sus casas matrices. La carga tributaria, si la estimamos a partir del ingreso nacional disponible bruto, nos está dando que la carga tributaria en el 2015 es de 14.8 y llega hasta el 15.5 en 2017. Y también vale la pena mencionar el tema de la deuda pública, que creo que es una de las preguntas obligadas. Ciertamente. Y pues me adelanto porque yo creo que es bueno mencionarlo. Con el nuevo sistema, la economía es la misma, la deuda en millones de dólares es la misma, la recaudación tributaria igual. Lo que cambia es los ratios. En el caso de la deuda, esta llega hasta el 2015, 71.6, en el 2016, 73.4 y en el 2017, 74.1. 74.1% del Producto Interno Bruto es la deuda. Sí, es la deuda. Ahora, si lo medimos respecto al ingreso nacional, la deuda en el 2015 es 62.7, 2016 64.4 y el 2017 64.6. ¿Por qué estamos utilizando para medir la solvencia fiscal el ingreso nacional disponible bruto? En países como El Salvador, donde los montos de remesas familiares que reciben son cuantiosas, decíamos 5.000 millones, hay muchas investigaciones publicadas por el Fondo Monetario que sostienen que la medida de solvencia fiscal debe ser deuda respecto a ingreso nacional. ¿Y a qué vamos? Porque si el Fondo Monetario en la revisión del artículo 4 del 2016 recomendaba un ajuste fiscal del 3%, lo hacía respecto al Producto Interno Bruto. O sea, estaba subestimando primero cuál es el verdadero ingreso de este país, y por otro lado, ese ajuste iba a generar impactos negativos en el crecimiento económico. Cuando nosotros calculamos desde el Banco Central ese ajuste fiscal, resulta que no era 3%, era 0.9 con el ingreso nacional disponible bruto. Lo que nos estaba diciendo es, momento, tengan cuidado, se van a cargar el poco crecimiento económico que tenemos y va a resultar este país igual que Grecia, en donde le hicieron un ajuste draconiano y el 25% del Producto Interno Bruto pues desapareció en ese proceso, ¿verdad? Entonces creo que la gradualidad es fundamental y la mejor medida de cuál es realmente la riqueza de este país, el flujo de riqueza, que es a partir pues del ingreso nacional disponible bruto. En la visita que tuvo en febrero el Fondo Monetario, ya el análisis con el nuevo sistema, valoran positivamente los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno en el sentido de reducir el déficit fiscal por la reforma al sistema de pensiones en alrededor de 1.3 cuartos de reducción del déficit fiscal. También mencionan que la deuda en El Salvador por fin se ha estabilizado y que ahora hay un espacio para, con medidas pro crecimiento económico, empezar a reducir el ratio de deuda PIB. Es importante esta palabra, medidas pro crecimiento económico, porque ahora están conscientes que la prioridad o el fin último de la política económica es crecer más. En la medida que crezcamos más, el ratio deuda
a PIB se va a reducir. En la medida que crezca más el ingreso nacional disponible bruto, en esa medida este ratio va a caer. Mencionó un término que me parece relevante y cómo lo podríamos profundizar para efectos de nuestra audiencia es cuando se tiene una sobreestimación de los datos y de los indicadores. ¿Qué riesgo tiene una sobreestimación, ya sea del tema de la deuda, ya sea de la carga tributaria, ya sea de este tipo de valores, para efectos no solo de las políticas, sino las capacidades de negociación que un gobierno tiene con los organismos multilaterales, con sus acreedores, en función de lo que va a hacer? Porque probablemente al tener una sobreestimación puede ser que requiera más o menos fondos, o digamos, puede acordar o negociar bajo otros términos. Yo quizás pondría un ejemplo cuando tenemos, por ejemplo, un resfriado, vamos donde un médico y nos definen un medicamento muy fuerte para curarnos esta enfermedad. Esto es un ajuste fiscal del 3%. Sí. Si el medicamento que nos están dejando es demasiado intenso, los efectos no van a ser curarnos la enfermedad, sino que nos puede generar otro tipo de problemas. Aquí es lo mismo. Si el ajuste del 3% en 3 años, que era lo que recomendaba el fondo, lo más seguro es que el crecimiento económico iba a ser mucho menor y no íbamos a cumplir el objetivo por el que estábamos enfermos, que era deuda respecto al PIB, reducirla. Eso es igual, ¿verdad? Nosotros creo yo que hay que encontrar esa medida correcta, y qué mejor ahora con el nuevo sistema de cuentas nacionales, que como dije, primero tenemos un marco metodológico del 2008, segundo tenemos una cantidad de estadística básica que no las teníamos con el anterior sistema. Le estamos entregando a la población 600 estadísticas económicas con las que puede hacer su análisis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Producto Interno Bruto es primera vez que se calcula a partir de la distribución funcional. ¿Cuánto va para los trabajadores? ¿Cuánto va para los trabajadores por cuenta propia? ¿Y cuánto va para las empresas, ¿verdad? Entonces, podemos ir midiendo las magnitudes de pues, medidas fiscales, de medidas para ir evaluando la desigualdad del ingreso. En fin, creo que vamos a tener, vamos a poder encajar muy bien hoy las piezas de nuestro rompecabezas, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco de política fiscal, de política económica y lo que significa también para el último año de gestión de la actual administración gubernamental. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros. Continuamos platicando con Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Y ahora bien, me gustaría consultarle sobre cómo queda el sector de la administración pública en el campo del nuevo sistema de cuentas nacionales, porque solo es una presunción nada más y me gustaría consultarle si la administración pública en los últimos años ha venido aumentando como parte de la actividad económica como tal, digamos, por los bienes y servicios que puede producir, pero también que puede demandar. A veces solo se quiere delimitar al tema de si su burocracia ha aumentado, pero no solamente lo pienso en eso, también lo estoy analizando en función de las actividades económicas, de los bienes y servicios que pueden proveer el aparataje estatal. ¿Cómo ha quedado el sector de la administración pública con esta lectura? El peso de la administración pública es del 15.9% del Producto Interno Bruto. En mi opinión, lo que está reflejando este nuevo sistema de cuentas es que son necesarias las políticas públicas para enrumbar el crecimiento económico. Recordemos que con la dolarización se elimina la política monetaria, crediticia y cambiaria, y ahora es muy importante la política fiscal como las políticas, digamos, por el lado de la oferta, es decir, la política de promover sectores productivos, el agro, la industria manufacturera,
el sector de la aeronáutica, solo para citar algunos ejemplos. Y otro, creo yo, que estamos convergiendo a aquellos países de rápido crecimiento en el mundo. Un común denominador de los países de rápido crecimiento en el mundo es que la importancia relativa del sector público en el PIB ha ido creciendo, ¿verdad? Para sopesar este tipo de políticas públicas. Y esto a veces nos lleva a este falso dilema, sí, en el que, ¿qué es lo que queremos? ¿Un 100% de mercado y un 0% de Estado o viceversa? Creo que los extremos no son convenientes. Lo que nos refleja el nuevo sistema de cuentas es que esa apuesta por un 100% de mercado que se implementa a partir de la década de los 90 con las reformas neoliberales en El Salvador no han dado los resultados esperados, y esto lo podemos ver en un bajo crecimiento económico. Lo podemos ver por altos niveles de concentración del ingreso y la riqueza, y lo podemos ver porque la importancia relativa del agro, de la industria, pues vino cayendo a lo largo del tiempo. ¿Qué nos pretende decir el nuevo sistema? Que necesitamos un sector público eficiente, eso sí, necesitamos un marco legal y regulatorio que provea bienes públicos de calidad para que la iniciativa privada pues pueda rendir. Este gobierno de izquierda es el que ha hecho más reformas en el Doing Business. Hemos mejorado el año pasado 22 posiciones en el Doing Business. Significa que es el que más reformas hizo el año pasado pues en América Latina. Y lo que nos está diciendo es que nuestro gobierno está generando certidumbre para la inversión pública. Fruto de ello es que vemos que la formación bruta de capital en el año 2017 crece a una tasa de 18.9%. Hay mayores montos de inversión. Mirábamos también la inversión extranjera directa, como el saldo anda alrededor de 795 millones de dólares. En suma, creo que la política pública tiene que irse enfocando a la implementación de la Ley de Procedimientos Administrativos. Esto va a facilitar también esta burocracia que tú, Carlos, estabas citando, sí, pero también hay otros procedimientos que está liderando Fomilenio y Secretaría Técnica y de Planificación, que son los de la mejora regulatoria. Son otro de las variables que yo creo que van a ser vitales para que ese músculo del sector público responda a las necesidades del entorno. Déjeme planteárselo así, doctor Cabrera. Casi siempre cuando escuchamos el posicionamiento de gremiales o de expresiones empresariales, ellos son de la idea que el Estado debe de disminuir su gasto, debe disminuir también su intervención y en función de que solo marque las reglas para que los privados actúen. Y es algo que venimos escuchando hace 25 o 30 años, pero me llamó mucho la atención una idea que usted mencionaba: en países o en otras regiones su sector, su economía está creciendo y se diversifica, pero también su sector de administración pública también crece, digamos. Es decir, una expresión de que el Estado crece, tiene que ser eficiente en sus procesos, en sus servicios, etcétera, y eso lo entiendo, pero ¿cómo contrarresta también esta idea en donde se menciona de que el sector empresarial, de que no debe de intervenir, debe de ser pequeño y debe de disminuir su gasto? ¿Cómo estas lecturas también, cómo se analiza este tipo de lecturas a la luz de las condiciones que el país tiene? Sí, yo creo que en el mundo hay, digamos, interpretaciones ideológicas que responden a una clase social determinada, ¿verdad? Ahora, pero yo creo que lo que debemos de aspirar es a una sociedad donde el sector público sirva a todas las clases sociales, que sirva a todos los sectores económicos. A ellos se les olvida que el déficit fiscal no es malo. Los déficits fiscales tienen tres grandes funciones y el por qué existen en el mundo. Uno es, a través del déficit fiscal se genera un efecto multiplicador de generación de crecimiento económico, pues de generación de empleo,
por cada dólar de gasto corriente que hasta nos rasgamos las vestiduras algunos porque decimos que está aumentando el gasto público, pero se les olvida que el gobierno compra bienes y servicios a los mismos empresarios, ¿verdad? ¿Y esto qué hace? Mantener el nivel de proceso productivo de las empresas, de mantenerles el salario a los trabajadores privados. Otra característica es el sector público, al pagar a los trabajadores públicos, el 86% de ese sueldo de los trabajadores se gasta instantáneamente en la compra de bienes y servicios. ¿Quiénes producen estos bienes y servicios? Es el sector privado, ¿verdad? Entonces vemos un efecto multiplicador o un efecto bola de nieve que entre más gasta el Estado, entre más gastan los hogares, más se demandan bienes y servicios pues, de la economía. Ese es un efecto que tiene por cada dólar de gasto, se genera $1.30 de crecimiento económico. Por cada dólar de inversión se genera $1.50. Y acá viene un dilema al formulador de la política fiscal. Sí. Y es, necesitamos aumentar la inversión pública y creo que ahí sí debemos de fortalecer que la inversión pública crezca pues, a lo largo del tiempo. Este país necesita de seguir invirtiendo en hospitales, carreteras, escuelas. Esto provee bienes públicos a la gente, pero también reduce los costos de producción de los empresarios. No es lo mismo tener una carretera cercano del proceso productivo, que eso reduce los costos. No es lo mismo tener un sistema vial donde no hay muchos atascos, ¿verdad? Eso pues aumenta los costos de gasolina, de tiempo, los trabajadores llegan cansados a sus empresas por los altos niveles de estrés. Entonces, los bienes públicos son fundamentales para desencadenar la actividad productiva. El otro efecto que hacen los déficits públicos es una emisión de letes, sí, una emisión pues de eurobonos. ¿Quiénes compran estos títulos valores? Es el sector privado nacional e internacional y por ello obtienen un rendimiento, ¿verdad? Entonces les acrecienta la riqueza a los inversionistas privados. Y por último es el siguiente, y que es algo que no es tan fácil observable. El déficit, entre mayor déficit fiscal hay en una economía, mayor es la tasa de ganancia de las empresas, ¿verdad? Porque mirábamos la distribución funcional del ingreso, alrededor del 51% del Producto Interno Bruto va a parar al excedente bruto de explotación. Yo no estoy diciendo que esto sea malo, lo que yo estoy diciendo es que los déficits fiscales son positivos. Ahora, hay que tomar en cuenta que un déficit fiscal también tiene que ser sostenible. El déficit fiscal se desarrolla cuando nosotros vemos que la demanda o el gasto de la economía es insuficiente. ¿Cómo podemos nosotros medir cuando el nivel de gasto o la política fiscal es insuficiente? Cuando encontramos que en el mercado laboral la tasa de subempleo es del 33%, cuando encontramos que la tasa de desempleo es del 7%. Es esa una de las maneras como nosotros podemos activar la política fiscal. La política fiscal no es un fin en sí mismo, sino que es la herramienta para alcanzar un crecimiento económico inclusivo, para generar empleo. Entonces, estos tres elementos yo creo que muy pocos se han debatido por parte del sector empresarial o quizás no han caído en la cuenta de lo fundamental que es que exista un sector público dinámico, un sector público que también elimine esos excesos anticompetitivos. De ahí la necesidad de fortalecer la superintendencia de competencia o los órganos reguladores como el Banco Central, ¿verdad? Tiene que regular el sector financiero, que se transparente ante la sociedad salvadoreña cuáles son las comisiones que se les está cobrando en las tarjetas de crédito,
por ejemplo, las tasas de intercambio, las tasas de redescuento, que son tasas que van en una tarjeta de crédito y que la población lo desconoce, ¿verdad? Entonces, ese es el sector público de calidad que requiere este país. Tenemos que hacer una pausa, pero en el último bloque vamos a hablar de temas de política fiscal y de política económica, que lo tengo pendiente ahí. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República en este último bloque de la entrevista con el doctor Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Ahora me gustaría que hablemos un poco de proyecciones en materia de política económica, de política fiscal, campo de políticas públicas, dos que son fundamentales, el tema del endeudamiento mismo. Pero le quiero plantear este aspecto. Siempre se discute en el campo de política fiscal que se deben buscar, o aparece uno de los temas en el debate, impuestos de carácter más progresivo, es decir, impuestos que vayan hacia aquellos que tienen más riqueza y más ganancia. Suele ser a veces un tema tabú porque hay expresiones gremiales que no les parece o no están de acuerdo porque dicen que se gasta demasiado o se gasta mal. Pero en este caso, ¿cómo debe ser parte de la discusión de los decisores de política pública? Hablamos en la Asamblea Legislativa, en el órgano ejecutivo, en el gabinete económico también, en esto que resta del último año de gestión de Salvador Sánchez Serén como presidente, el tema de política fiscal más de carácter progresivo, doctor Cabrera. Desde el Banco Central nosotros venimos haciendo investigaciones de la necesidad que nuestro sistema tributario sea más igualitario. Nunca lo vamos a alcanzar, pero sí es necesario que los impuestos tienen que recaer sobre los hogares de mayores niveles de ingreso y de mayor riqueza. En El Salvador no se está tributando a la riqueza, se está tributando a los ingresos a través del impuesto sobre la renta, pero la mayoría, 2/3 partes de la tributación son impuestos indirectos. Y decíamos, es contradictorio que la mayor recaudación sea a partir de los trabajadores por cuenta propia, que de hecho es parte del sector semi-informal o que ya está transitando a ser un sector formal, y en los hogares que reciben remesas, ¿verdad? Cuando yo pues voy a comprar en una pupusería, el 13% de lo que yo compro es el IVA, recae sobre los consumidores salvadoreños. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que recomienda el Fondo Monetario, es que no me lo estoy inventando, el mismo Fondo Monetario plantea la necesidad de imponer un impuesto al patrimonio, un impuesto predial, ¿verdad?, para que cambie esa mezcla un tanto tóxica en cuanto a los ingresos pues tributarios. Solo en esa medida nosotros vamos a ver cómo la importancia relativa de los asalariados va a subir dentro del Producto Interno Bruto. Entonces necesitamos hacer un golpe de timón. También estoy consciente que esto tiene que nacer de un consenso. Necesitamos, siempre lo he insistido, de un pacto en la Moncloa, en el sentido de todas las fuerzas políticas lleguen a acciones de política mínima, independientemente del partido que quede en las próximas elecciones, que se respeten esos acuerdos. ¿Por qué? Porque queremos crecer a una tasa del 4%, pero no manteniendo la elevada desigualdad actual, sino pues la verdad es que el crecimiento va a ir a parar al 10% más rico, aproximadamente un 35% pues del ingreso, y el 10% más pobre apenas se va a quedar con el 2%. Otro de los mecanismos que nosotros planteamos es cuando vemos las tasas efectivas de tributación, observamos que a los asalariados la tasa efectiva es del 10.4%, sí, mientras que la tasa de las empresas anda alrededor del 4%, ¿verdad? Entonces,
algo acá creo yo que va a ser necesario revisarlo. Entonces, creo que estamos dando aquí algunos elementos de hacia dónde tiene que transitar la política fiscal, ¿verdad? Ese es un punto muy interesante, doctor, que el 10.4%, digamos, los asalariados tributan 10.4%, en cambio las empresas 4%, y digamos, su margen de ganancia y de rentabilidad obviamente diferente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hacerlo más simétrico? Es decir, ir disminuyendo este tipo de asimetrías. Ahora bien, hay otro aspecto que no quiero pasar por alto para consultarle. Uno de los asuntos en debate también, y esto fue propuesta gubernamental, bueno, ha sido discutido por el grupo parlamentario del FMLN dentro de su plataforma legislativa, y que entiendo también que el gobierno lo ha estado valorando, es configurar una zona económica especial en la zona oriental. Me gustaría tener su apreciación sobre esto, porque uno de los elementos que ha surgido ahí es que en este tipo de zonas se puedan generar incentivos fiscales a las empresas a esto. ¿Qué tanto esto puede ser favorecedor para la economía, o hay que replantearse el tema de incentivos fiscales y dispositivos de estas zonas en lugares particulares del territorio? Sí, lo poco que yo puedo pues abordar más va en la experiencia internacional. Digamos, en los países de Asia, en el caso de China comunista, el caso pues de Indonesia, han generado estas zonas económicas especiales que tienen diferentes características, pero sí es correcto que generan más actividad económica, ¿verdad? Ahora, esta actividad económica tiene que ser mucho mayor que las pérdidas de tributación, que es quizás uno de los incentivos cuando se desarrollan estas zonas económicas especiales, ¿verdad? Entonces, entiendo que es el Ministerio de Economía el que ha estado trabajando este tema, y ellos sí que tienen impactos detallados en si se generara la zona económica especial, cuánto generaría de empleos, qué ramas de actividad económica serían las que se desencadenarían, en fin. Creo que puede ser una apuesta. Creo que la sociedad salvadoreña tiene que ser pragmática, pero también no hay que dejar de lado que a ese pragmatismo tenemos que sumarle más investigación. Tenemos que ir evaluando si va funcionando o no, ¿verdad? El caso de China tiene zonas económicas especiales y le ha ido muy bien, ¿verdad? Hasta Honduras, entiendo, México creo que tienen modalidades parecidas. Pues México tiene modalidades, Honduras está ahorita con una Charter City que creo que tiene ciertas diferencias a una zona económico especial, pero creo yo que también no hay que dejar de lado otro tipo de estrategias, digamos, pues llevarlas a la par, ¿verdad? Doctor Cabrera, ha sido un gusto. Gracias por haberme acompañado en este segmento de entrevista, y espero que nos volvamos a encontrar para seguir discutiendo temas económicos, crecimiento, varios temas que nos quedaron, pero quiero agradecerle por haber estado conmigo esta mañana. Bueno, muchas gracias, Carlos, y un saludo a la población salvadoreña. Perfecto, gracias por haberme acompañado. Estuvo conmigo Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Nos encontramos mañana en República.